Y seguramente usted ya se enteró que Chile se ha sumado a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Sí, esta demanda por genocidio en Gaza. Bueno, a algunos los sorprende, a otros no tanto. Vamos a tratar de hablar sobre este tema, como en Chile no faltan problemas, con un gran amigo que fue diputado en Chile, fue un activista de la política chilena durante muchos años y que vive hace algunos años en Israel. Me refiero a Daniel Farkas Gendelman. Querido Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Miguel Steuermann, grande como siempre, ¿cómo vas? ¿Cómo Bien, estás? bien, aquí siempre mirando primero la realidad de este mundo, particularmente que la que les toca a ustedes ahí, y bueno, estas situaciones que se van dando en distintos países. ¿Qué dirías saber de lo que es esto que ya se había de alguna manera anunciado por parte del gobierno de Boric? Mira, yo creo que primero que nada no es sorprendente. Yo siempre digo que hay dos hechos que reflejan cómo es el señor Boric. El primero fue cuando se hizo un regalo de Rosh Hashanah a todos los diputados y él contestó con un Twitter diciendo ojalá primero se preocuparan de los territorios ocupados y después nos regalaran miel. Y el segundo fue cuando se dieron las ciudadanías por gracia, y esto les toca a ustedes también, y había un conjunto de personas, entre las cuales estaba el rabino Eduardo Baincortín, que llevaba ya decenas de años viviendo en Chile. En general, estos proyectos se votan con todas las personas juntas porque son proyectos que se votan por unanimidad. Sin embargo, el señor Boric pidió que esto fuera votado por separado. ¿Y adivina qué? Votó en contra de darle la ciudadanía al rabino Eduardo Baincortín. Fue el único. Ni siquiera personas que eran palestinas acérrimas, antisemitas, desde mi punto de vista, claras, como Fuachaín o qué sé yo, tantas que teníamos ahí que eran realmente un ejemplo de anti-israelismo militante y antijudaísmo constante. eh, no lo hicieron, y él sí. Entonces, a mí francamente, teniendo esos antecedentes, no me sorprende. No me ¿Cuál, sorprende en absoluto. ¿Cuál fue en ese momento, Dani, porque no lo sé, el argumento que dio Boric para negar la ciudadanía al rabino Baincortín, que lleva por lo menos, creo, 25 años viviendo en Chile, que es el capellán de la comunidad de La Moneda, digamos, un hombre que además tiene mucha representación comunitaria? ¿Dio algún argumento? No dio ningún argumento. Fue una cosa extrañísima. Y me acuerdo que llamó muchísimo la atención porque es muy raro que alguien se oponga a dar ciudadanías por gracia. Ocurrió una vez por ejemplo, con una persona que era sacerdote que estaba acusado de abusos sexuales, y evidentemente hubo debate en esa oportunidad. Pero en este caso no hay ninguna razón. O sea, Eduardo Angortini es una persona absolutamente transparente, recta y maravillosa, y yo creo que su único pecado en este caso era ser judío, y, y lo cuento porque estas cosas grafican a Gabriel Boric, ¿ya? O sea, una persona que habla que en Israel hay genocidio, es un genocidio muy especial el israelí, porque es la única persona, el único lugar del mundo donde se aplica genocidio, y el Estado o el pueblo al que les ha aplicado sigue creciendo en forma abismal, es decir, cada vez hay más árabes en el Estado de Israel, y cada vez hay más palestinos. Ahora, los palestinos son los únicos refugiados del mundo, como tú sabes, a través de la UNRWA, que es realmente una vergüenza de proporciones, que viven en su país y son catalogados como refugiados. Tienen pasaporte de países como Estados Unidos, Suecia, Inglaterra o Alemania, y no son borrados de la lista de refugiados. Y además, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos son refugiados. Es francamente una burla de marca mayor. Y en realidad donde sí hay apartheid es en el Líbano, por ejemplo, donde los palestinos no pueden trabajar en ningún tipo de actividades
liberales como abogados, ingenieros o médicos, pero sí lo pueden hacer perfectamente en Israel. Y aquellos que viven en otros países árabes, uno podría decir, bueno, son refugiados, ya es rarísima el concepto, pero aquel palestino que nunca salió de Ramala, Miguel, nunca salió de Ramala, sigue siendo considerado un refugiado. Es una cosa extrañísima y la verdad es que al final termina siendo un circo. Ujú. Y una cosa más importante con respecto a Chile, que es la más dolorosa quizás para muchos de nosotros. El canciller, el canciller von Claver, es hijo de sobrevivientes de la Shoah. Y resulta que es una vergüenza de proporciones que este caballero sea el que encabece las acciones contra Israel, porque básicamente es como la vuelta de la moneda, pero al revés. O sea, lograron salvarse a sus padres y su hijo trabaja para los que intentaron asesinarlo. O sea, francamente, el mundo al revés. Chile pasó de ser el país modelo, el ejemplo durante 30 años, un país maravilloso, con expectativas, con sintonía, con capacidades, con desarrollo de destreza, a ser un país más bien mediocre y con este tipo de acciones que más lo hunden en un hoyo del cual va a ser muy difícil salir. Dani, mencionaste a Von Claver, ¿qué dirías de él? Porque claro, ¿no? Uno piensa la política exterior de un país está en la cabeza del canciller, más allá de las decisiones del presidente de turno. No, francamente una vergüenza. Bueno, es un tipo que además se dio el lujo de nombrar a una persona que estaba casi una secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores como embajadora en Israel y no tuvo ninguna preocupación especial por buscar caminos de encuentro, de colaboración. Fíjate que estuvo este caballero en Jordania hace unos meses atrás y no se le ocurrió, mira tú, venir a ver, a ver cómo estaban las cosas por Israel, con toda la colaboración, cooperación que Israel tiene con Chile en materias militares, de salud, de educación, para qué hablar en materias de satelitales y otras que son únicas en el mundo y que son científicos israelíes las que la llevan. Y sin ir más lejos, son software israelíes los que utiliza el Poder Judicial chileno. Eh, entonces, resulta muy extraño, muy ¿Conoces extraño. Pero, Dani, conoces de la región? Digo, Von Claver es el Héctor Timerman de Chile. eh, yo diría que se parece mucho la historia, yo diría que se parece mucho la historia. Y la verdad es que, bueno, tenemos judíos como Sanders en Estados Unidos, que es senador y que encabeza todas las acciones contra Israel, o sea, tampoco es algo que sea único en el mundo. Y hemos tenido en otras oportunidades personajes que están extraviados, mentes que lamentablemente han sido eh, tocadas por alguna situación rarísima. Yo creo que lo de Timerman en Argentina es paradigmático y lo de Von Claver también resulta extrañísimo y la verdad muy doloroso porque justamente debería ser al revés. Y aquí nuevamente decir que mucha gente que no es judía tiene mucha más empatía, tiene mucha más posibilidad de entender y de querer entender que aquel que en este caso, por razones no sé, por guardar un puesto, por ocupar una posición, resulta muy penoso. La verdad es muy triste. Dani, has escrito sobre la UNRWA, lo has mencionado y algunas cosas que todos saben, pero que vale la pena recordar. Los palestinos tienen una agencia especial, los únicos en el mundo que tienen una agencia especial para refugiados y, como has dicho, son refugiados para el resto de la historia, de la humanidad. Y la UNRWA tiene mucho para explicarle al mundo de lo que acontece justamente en los territorios, en Judea y Samaria y en Gaza en particular. Quisiera que ahondes un segundo sobre esto.
Mira, justo hoy día, lo que son las cosas de la vida, tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que realmente sí sabe de esto, que es Inat Wilf. No sé si has oído hablar de ella. Sí. Inat es una ex diputada que además trabajó en los acuerdos de Oslo y que ha estado siguiendo el tema palestino y entre otras cosas, ella tiene algunas frases que voy a repetir, pero son de ella. La primera, los palestinos nos han dicho siempre la verdad, no tienen ningún interés de que exista un Estado judío. Y cuando hablan de dos estados, tampoco nos han dicho que un Estado tiene que ser judío. Y lo más importante, ellos establecieron la UNRWA para perpetuar el conflicto. O sea, como bien dice Nat Wilf, no son frases mías, son de ella, en realidad para ellos la guerra del 47 no ha terminado y solamente va a terminar cuando sean capaces de echar a los judíos al mar. Y cuando gritan desde el río hasta el mar, lo que quieren decir es que no quieren que haya ningún judío viviendo en esta tierra. Y la UNRWA perpetúa este problema. ¿Y por qué lo perpetúa? Por varias razones. Primero, si la UNRWA hace de una manera bastante espantosa, porque utiliza la discriminación y el odio como método de educación, pero finalmente entrega el servicio de educación y entrega el servicio de salud. Y resulta que jamás es el que recauda los impuestos. No es difícil imaginarse en qué va a utilizar jamás ese dinero. Entonces hay una forma de perpetuar también una manera de hacer las cosas que es, como ella también les dijo una vez a los parlamentarios noruegos, ustedes quieren sentirse bien, pero no hacer el bien. Se sienten bien donándole a la UNRWA, pero están haciendo, ustedes saben, un perjuicio gigantesco a los propios palestinos. Y la UNRWA además, y no sé cuánta gente lo sabrá, pero es lejos la organización más ineficiente y más ineficaz del mundo, porque no ha logrado sacar a ninguna persona del listado de los refugiados. Resulta que cuando terminó la guerra de Corea, habían 2 millones de refugiados. ¿Sabes cuántos refugiados coreanos quedan? Me imagino que ninguno. Ninguno. Entonces, y para qué hablar de la cantidad de plata que eso significa. O sea, la UNRWA tiene 9.000 funcionarios. 9.000 funcionarios. Una oficina como la ACNUR, que es la que se dedica a todos los funcionarios del mundo, no tiene 100. Entonces, todo es extrañísimo. Pero la UNRWA además tiene el pecado más radical de que muchos de sus integrantes fueron parte de la matanza del 7 de octubre y fueron los que facilitaron con infraestructura de la UNRWA. Mira tú, hubo jeep de la UNRWA, camiones de la UNRWA que fueron utilizados para poder asesinar y para poder raptar israelíes que hasta el día de hoy están, por desgracia, en Gaza. Vuelvo, Dani, al inicio. ¿Es Gabriel Boric claramente un antisemita? Mira, yo no sé, en realidad, a estas alturas, para mí la definición de antisemita es todos aquellos que creen que la existencia de los judíos es la que les impide su felicidad, o la capacidad de poder realizar sus sueños, o de tener una sensación de alegría. Yo no sé cuán antisemita o no antisemita, como cuando hablan acerca de si el Islam es una religión de paz, yo digo más bien lo que dicen varios y lo que dice tu amigo Ehrlich cuando le preguntan eso. Yo conozco a los musulmanes, no sé tanto de la religión, de la religión. Y la verdad es que si uno tuviera que medirlo por sus acciones, mide a Israel, utiliza una vara distinta para medir a Israel, genera acciones que evidentemente no son equitativas ni justas para medir al Estado de Israel y tampoco cree en la autodeterminación del pueblo judío. Entonces, claro, cae dentro de ese rango. Por tus Ahora, acciones hablarás, digo. ¿Cuánto es de ignorancia? ¿Cuánto es de mala fe? ¿Cuánto es de dejación o de despreocupación o de sintonizar con aquellos que hoy día él cree que son sus ídolos o personas que lo deberían guiar? No lo sé, pero lo que sí sé es que está generando un daño gigantesco a la relación entre Chile y Israel y que al final del día lo más paradojal de todo es que el gran perjudicado es Chile, porque obviamente la asistencia y la capacidad tecnológica de Israel
en términos militares, científicos, médicos, es infinitamente mayor y está generando un daño a Chile que creo que es totalmente irresponsable. Y así se lo han hecho ver incluso parlamentarios como que te digo, que son francamente anti-israelíes, pero que entienden que hay cosas que tienen su límite. Y te agrego una más, yo creo que el tema que hizo con el embajador, ese agravio de no recibirlo cuando estaba invitado formalmente a presentar sus cartas credenciales, demuestra también su falta absoluta de entender cuál es el rol de ser presidente de la República. Yo digo una cosa, yo no entiendo cómo llegó Gabriel Boric a ser presidente de Chile, porque en Chile los presidentes son más bien como don Patricio Elwin Azócar, como don Ricardo Lago Escobar, como don Michelle Bachelet Geria, como Sebastián Piñera Echeñique, que en paz descanse. Entonces son personas de otra naturaleza, de otra estirpe, de otra educación, de otra formación, de una naturaleza absolutamente diversa, pero que no tienen sintonía con lo que hace este personaje. ¿Cuánto incide, y acá cerramos, este tipo de manifestación y en este caso de apoyo a lo que es la demanda de Sudáfrica en el chileno medio? ¿Toca en algún lugar al chileno o no es un tema que afecte demasiado en su vida cotidiana? Yo creo que en el chileno medio no lo afecta en nada. Yo creo que el chileno medio está preocupado de que la delincuencia está desbordada, de que por desgracia los portonazos que son en Argentina no son tan famosos, pero en Chile son los asaltos en los portones cuando la gente llega a sus casas o sale de sus casas. El tema de las mafias y de los ajustes de cuentas y los asesinatos que en Chile no se conocían. Llegó a haber un fin de semana donde hubo más de 20 homicidios, cosa totalmente inédita. La imposibilidad de controlar la inmigración ilegal, la inflación, la falta de empleo digno, el no resolver el tema de las pensiones. Yo creo que esas son cosas que le interesan a los chilenos y por desgracia siguen sin resolverse y yo no veo por dónde se resuelven. Yo creo que más bien lo que hace el gobierno de Boric es enredar más las cosas. En temas de salud, Chile era un país que relativamente funcionaba, pero ahora se ha vuelto a poner en duda un sistema que claramente necesitaba mejorías, digámoslo, porque tenía muchas injusticias, pero para cambiar un sistema que no es bueno por uno mejor, todo el mundo está de acuerdo. Para cambiar un sistema que no es bueno por algo que no sabemos lo que es, ni tenemos ni mucha idea de cómo va a funcionar, no sé si estamos haciendo una buena operación. Entonces, para decirlo en corto, yo creo que la mayoría de las personas en Chile están preocupadas de otras cosas y la inmensa mayoría yo creo que ni sabe ni tampoco le importa mucho esto y las propias donaciones que ha hecho Boric a nombre personal, dándose un gustito con plata a todos los chilenos para la UNRWA. Yo creo y tengo la impresión de que son iniciativas particulares de él que estarán apoyados por los parlamentarios que tienen una política más bien antisionista, anti-israelí, antisemita, pero no creo que a la gente común le importe mucho. Después de todo ese enorme listado que diste de los problemas que tiene hoy Chile, claro, Israel le viene bien tantas veces a los políticos para distraer la atención. Querido Dani, gracias como siempre por estos minutos y bueno, que pronto tengamos mejores noticias en un año tan difícil. Por el momento ya te anticipo el deseo de que el año 5785 sea mucho mejor que este. No va a faltar demasiado, pero esperemos que así sea. Ojalá y mucha suerte y éxito en el 5785 y ojalá que Argentina le siga yendo bien. Sorprendentemente debo decir de que mucho mejor de lo esperado, así que ¿qué quieres que te diga? Mire usted, estoy gratamente sorprendido. Dicen en algún lugar, hay una canción, lo que se ve desde allá no se ve desde acá y viceversa, ¿eh? Pero bueno, veremos en el día a día este mundo tan complicado. Un abrazo grande. Antes de terminar, ¿te acuerdas que el pasto del vecino siempre se ve más verde? Ok. Sin lugar a dudas. Un abrazo. Abrazo grande. Daniel Farcas, desde Israel, hombre de la política en Chile, que vive en Israel hace unos años y que sigue tan vinculado a lo que acontece en Chile
dándonos su mirada sobre, bueno, esta decisión del gobierno de Boric de acompañar a Sudáfrica en la demanda por genocidio contra Israel.